Buenos días, amados hermanas y hermanas, Dios les bendiga. Hoy es junio 21. El devocional de hoy tiene por título A la ley y se encuentra el texto base en Isaías 8:20. Dice la palabra del Señor: a la ley y al testimonio, si ellos no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay para ellos amanecer. Vivimos en una era que de muchas maneras es única. Tenemos tecnología constantemente a nuestro alcance que nos da acceso a información que hace siglos habría permanecido desconocida. Podemos mantenernos en contacto con amigos en todo el mundo y compartir nuestras ideas en línea cuando queramos. Ni siquiera tenemos que esperar hasta mañana para estar en el auto de las noticias. Sin embargo, sería incorrecto asumir que todo en nuestra vida es históricamente único. Quizás los israelitas, a quienes Isaías profetizó hace más de 2500 años, no tuvieran noticias ni redes sociales, pero sí tenían la misma tentación que nosotros, a distraerse por voces ruidosas y poco útiles. Isaías declara que algunos de ellos querían consultar a los adivinos y a los espiritistas que susurraban y murmuraban, mientras otros querían consultar a los muertos por los vivos. Isaías 8:19. Tenemos esto en común con los israelitas. Tal vez no consultemos a adivinos ni a muertos, aunque estas cosas siguen siendo populares aún en nuestra llamada era de la razón científica. Pero de ninguna manera carecemos de fuentes de verdad a nuestro alrededor. Ahora, al igual que entonces, el problema fundamental no es la falta de buena información ni de consejo sabio. El problema es que prestamos nuestro oído a nuestro corazón a mentiras. Así pues, la respuesta de Isaías a su audiencia original también es para nosotros: a la ley y al testimonio. Isaías 8:20. Dios ha hablado y su palabra debería ser la voz dominante en nuestra vida, la influencia primaria sobre nuestra manera de pensar y actuar. Si nos entregamos a informaciones y noticias sin fin, no debería sorprendernos que enfrentemos cada vez más y más ansiedad. Si pasamos enormes cantidades de tiempo navegando por el Internet, no debería sorprendernos que nos sintamos más aislados que nunca. Si volteamos a los sabios de nuestra época en busca de dirección, no debería sorprendernos que nos salgamos del camino. ¿Das prioridad a la voz de Dios? ¿Permites que su palabra tenga un lugar de honor entre las voces a las que escuchas? ¿O le das una hora los domingos y asumes de que esto será suficiente para sustentarte todo el resto de la semana? El Dios Todopoderoso llama a su pueblo a permitir en ella a que su mente se renueve y se transforme por la exposición a su santa palabra y por la meditación en ella. Romanos 12:2. La persona bienaventurada no es la que conoce todos los detalles de todas las noticias ni crisis culturales, sino aquella que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Salmo 1:2. ¿Qué es lo que más lees, escuchas y consideras? Quizás este sea un buen momento para volver a comprometerte con la ley, es decir, con leer y meditar y memorizar la Biblia, para bien, estabilidad de tu alma. Para profundizar, Lucas 9:28 al 35. Bueno, mis queridos hermanos, nos encontramos acá 2700 años en el tiempo, viendo una realidad que es la misma realidad de este tiempo. Como dice la Escritura, a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Vivimos en un tiempo donde las verdades absolutas ya no son absolutas. Incluso en el mismo cristianismo vemos verdades relativas. Ya la palabra del Señor es absoluta. ¿Por qué? Porque no está vigente para este tiempo, la cultura ha cambiado y todo está cambiando. Pero Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre.
tenemos que tener claro que nuestra vida es conforme al Evangelio, solo Escritura. En Isaías capítulo 8 el pueblo de Judá enfrentaba una crisis. El rey Acaz y la nación buscaba ayuda en alianzas políticas y prácticas ocultistas. Lo vemos en Isaías 8, 19 al 22. Y dice la palabra del Señor: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Si no vienen conforme a esto, es porque no les ha amanecido, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y aquí que tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Este pueblo, Israel, en lugar de confiar en Dios, el profeta Isaías advierte que la verdadera guía solo se encuentra en la palabra de Dios, no en las voces de los médiums, los ídolos o la sabiduría humana. A la ley y al testimonio. La ley en el Antiguo Testamento representa la Torá, que es enseñanza. Es la Biblia que tenían en el Antiguo Testamento nuestros antiguos predecesores en la fe en Dios. Se refiere a la revelación escrita de Dios, los primeros 5 libros de la Biblia, y por extensión toda la Escritura. El testimonio es la evidencia de la voluntad y el carácter de Dios registrada en su palabra, es la revelación especial de Dios para con su pueblo, y lo hace por medio del pacto. Y cuando Dios hablaba, pues obviamente los profetas hablaban, y establecía una conexión con el pueblo a través de su palabra. Dios establece en su palabra que es la única norma absoluta, de verdad. Todo debe ser evaluado bajo su autoridad. Y eso lo vivió el oscurantismo. Después de que se establece la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, hay una oscuridad total en la tierra. La palabra del Señor es ocultada. Y eso es lo que hace Martín Lutero, el Reformador. Saca de las tinieblas a la luz la bendita palabra del Señor. Por eso se establece las 5 solas, y una de ellas es solo Escritura, solo la palabra de Dios. En 2 Timoteo nos dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, 2 Timoteo 3, 16 al 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, sustentada, proviene de Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es claro y debe ser para nosotros como cristianos, entender de que nuestra vida está anclada al Evangelio, es nuestra firme ancla del alma. La Iglesia es dirigida, sustentada por el Espíritu de Dios por medio de la predicación del Evangelio, por medio de la palabra de Dios. ¿Qué pasaba en tiempos de Jeremías? Mire lo que dice Jeremías capítulo 6, 9 al 10. Así dijo Jehová de los ejércitos: del todo rebuscarán como a vid el resto de Israel. Vuelve tu mano como vendimiador entre los sarmientos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa y no la aman. ¿Cuál fue el final de no amar la palabra del Señor? Terminaron exiliados en Babilonia. Llegó el juicio de Dios. Y eso no ha cambiado, mis queridos hermanos. Cuando desechamos la palabra de Dios, estamos desechando al Dios de la palabra. La palabra del Señor es la autoridad de Dios que dirige la vida del creyente. Dice la Biblia: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? ¿Por qué llamamos a Dios, que es nuestro Dios, y vivimos totalmente de espaldas a la palabra del Señor? Como dice el profeta Isaías, no la aman, le es cosa ligera. También muchas veces dice Jeremías: echan a sus espaldas mis palabras. Hermanos, la palabra del Señor permanece para siempre. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, dice la Escritura. En Isaías 65, 1 al 2 dice el profeta: Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado a mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, y escuchen esto: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra.
Es decir, que la relación de Dios no se hará a través de una iglesia, de un edificio o de cosas que hagamos físicas, sino de una relación personal con aquel que es pobre y humilde de espíritu. Es decir, aquel que conoce el señorío, reconoce la santidad de Dios, reconoce de que Él es Dios y está sentado en su trono y gobierna el reino de los hombres y que tiembla ante su palabra. Es decir, Dios habló el Rey eterno y yo obedezco voluntariamente porque me he rendido voluntariamente al Rey de gloria. Dice luego el profeta, si no hablan conforme a esta palabra, cualquier enseñanza, profecía o consejo que contradiga la palabra de Dios es falsa. En el contexto, los falsos profetas y medium decían cosas que sonaban espirituales, pero se apartaban de la verdad. Y eso es lo que usan los falsos profetas, los falsos pastores, las falsas enseñanzas, mentiras maquilladas de verdad. Usan versículos pero fuera de contexto. Mira lo que dice Jeremías 23, 15 al 16. Por tanto, así ha dicho Jehová a los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel, porque los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová a los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Jehová. Hermanos, hoy muchas voces, medios, filosofías, falsas doctrinas, prometen iluminación, cambiar tu vida, nuevos métodos más eficaces para transformar tu manera de pensar y tu manera de vivir, pero diametralmente opuesto al carácter de Dios. Si esto no se alinea con la Biblia, son tinieblas. En 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Imagínense, en 1 Juan está diciendo eso, cuánto más ahora en este tiempo, donde llegará el tiempo de la gran apostasía, que ese es el clímax de todo lo que se opone a Dios, la falsa religión, que es la que sustentará y será el piso espiritual para el anticristo. En 1 Timoteo 4, capítulo 1 al 3, dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 4, 1 al 3 dice, te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pablo le estaba pidiendo a Timoteo y pone por testigo a Dios y el regreso de Cristo y el juicio de Cristo a los vivos y a los muertos, cuando Él regrese, de que debe predicar la palabra del Señor, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que reargulla, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina. Esa es la misión de la iglesia, esa es nuestra misión. ¿Por qué? Porque vienen tiempos peligrosos, estamos en tiempos peligrosos. Luego dice el profeta Isaías, es porque no les ha amanecido. La oscuridad espiritual caracterizaba a quienes rechazaban la verdad de Dios, en ese tiempo y en este tiempo igualmente. Es lo que dice Juan 3, 19 al 20. A los que no les ha amanecido, es decir, que no ha llegado la luz. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Bueno, la palabra es luz. Cada vez que predicamos el Evangelio, el verdadero Evangelio, quedamos expuestos delante de Dios, estamos desnudos delante de Dios y nos muestra nuestra verdadera condición. Y eso genera vergüenza, una vergüenza que nos lleva a la cruz de Cristo, nos confronta, nos lleva a ver una verdad que necesitamos de Cristo todo el tiempo, en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, para el creyente Cristo es el amanecer desde lo alto. Mira lo que dice Lucas 1:78, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Cristo es la luz del mundo, y nosotros también somos la luz del mundo, porque somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a vivir en tinieblas? Y vamos a decir acerca de la luz, es imposible. Hermanos, es la luz que da entendimiento. Es lo que dice el Salmo 119, 1, 29 al 30.
Maravillosos son tus testimonios. Por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Esa es la palabra del Señor, lumbrera nuestro camino. La Biblia es nuestra suprema autoridad. Al enfrentar decisiones, tentaciones o falsas enseñanzas, amados hermanos, preguntémonos, ¿qué dice la palabra del Señor? En Hechos 17:11 nos dice, y estos eran más nobles, los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Berea, los nobles de Berea. Así debemos ser como los nobles de Berea. Examinar todo lo que leemos, todo lo que escuchamos. Y como decía el devocional, vivimos en una época donde información está a la mano. La pregunta es, ¿qué información estoy escuchando? ¿Qué predicadores estoy escuchando? ¿Estoy examinando la predicación a la luz de la Escritura? ¿O a todo le digo amén y no examino las Escrituras? Debemos rechazar toda revelación fuera de la Escritura. El misticismo, las palabras proféticas no examinadas o las ideologías contrarias a la Biblia. Solo la Escritura es infalible e inerrante, absoluta. Salmo 19, 7, 8 dice, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. La verdadera sabiduría viene de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Si no amanece en alguien, es decir, si no tiene la luz de Cristo, su sabiduría es vana. En 1 Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no la pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hermanos, como creyentes debemos andar en la luz. 1 Juan 1:7 nos dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hermanos, esto es un llamado a la fidelidad en un mundo oscuro. Como Isaías confrontó a Judá, hoy debemos ser voz de verdad en una cultura que busca respuestas en todo menos Dios. Y vuelvo a tomar el texto de 2 Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Isaías 8:20, mis queridos hermanos, es un mandato urgente para volvernos a la palabra de Dios como nuestra brújula. En un mundo de relatividad, en un mundo relativo donde las verdades absolutas ya no lo son. La Biblia es nuestra roca. ¿Estás edificando tu vida sobre la roca? Como dice Mateo 7, 21, 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande la ruina. ¿En dónde estás edificando tu vida? ¿En dónde estás edificando tu familia? Hermano, la Escritura no es un libro de sugerencias. Es el testimonio autoritativo del Dios vivo. Vivamos bajo su luz. ¿Qué voces en tu vida compiten con la autoridad de la palabra de Dios? ¿Cómo puedes cultivar una mayor dependencia en la Escritura el día de hoy, en medio de una sociedad de tanta información, pero en medio de una sociedad con tanta mentira? Bueno, la verdad es absoluta. Vivamos en los absolutos de Dios para que seamos libres. Dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, pero solamente los discípulos de Cristo, aquellos que se han negado a sí mismos y decidieron seguir a Cristo y no mirar más atrás. Dios los bendiga, amados, un fuerte abrazo. Preparémonos para mañana, el día del Señor.